noches. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta emisión especial de Pauta Libre en este domingo que marca un hito en el camino a noviembre, cuando escogeremos al próximo presidente o presidenta de Chile en este túnel de la pandemia, en un momento de reconstrucción, en un momento en que esta elección nos dice una vez más que hay muchos castillos, mitos, encuestas que se caen. Y es para eso que hoy día estamos y les agradecemos que nos abran su puerta, que nos presten atención, porque aquí vamos a hablar de este día y de muchas otras cosas más, porque no es lo único que pasa. ¿No es así, Paula Molina? Muy buenas noches, Mónica González, efectivamente. Están pasando muchas cosas y una vez más las encuestas, las predicciones respecto a un Chile en transformación se quedan siempre cortos frente a los hechos que nos van... solamente? Bueno, o equivocados o errados. Vamos a estar revisando una jornada de primarias con resultados que han sorprendido a varios y a varias en esta noche aquí en el Pauta Libre. El saludo es para Alejandra Patu. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Mónica. Y por supuesto para Yasna Levin. Muy buenas noches. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Mónica, Alejandra. Bueno, yo creo que lo primero que nosotros deberíamos analizar, parto abriendo la conversación con una provocación. Por lo menos a mí se me corrobora que en Chile las encuestas no sirven para nada, siguen mintiendo, siguen hablando de un Chile que dejó de existir. Y lo otro que se me corrobora es que de verdad la derecha está en un momento muy, muy crítico, de crisis grave, porque finalmente el triunfo de Sichel es la derrota de los partidos tradicionales, UDI, Renovación Nacional, que han alimentado las candidaturas, la política en los últimos 30 años y antes durante la dictadura. Y en este otro lado, en que había una parte de lo que es la centroizquierda, aquí estaba la izquierda, me da la impresión que nuevamente los independientes, tanto como en la derecha, han dicho, este es nuestra hora, nuestra hora. Y yo creo que la configuración, hincarle el diente a ese grupo de independientes en estas primarias que son las más votadas de la historia, con más de 3 millones de votos, nos están interpelando para que nosotros tratemos de descifrar cuánto ha cambiado Chile y quiénes son esos independientes. Independientes que son los que hoy día llevan la voz cantante. ¿No te parece, Alejandra? Sí y no. A mí me parece que más que personas independientes, lo que estamos viendo es opciones políticas distintas, otra forma de hacer política que ha conquistado grandes mayorías, una forma de política amable, digamos, creo que pasó el tiempo de los machos alfa, que ha emergido una nueva forma de hacer política joven, dialogante, que es capaz de admitir humanidad. Y creo que ese es el triunfo de Gabriel Boric. En una historia larga de este país donde hemos elegido siempre... ¿Y te parece que Sichel es eso? Porque a mí me parece que no, yo creo que Sichel es una apuesta del empresariado, es la apuesta muy calculada del círculo más cercano al presidente Piñera, que es una manera también de la derecha de poner a una persona, entre comillas, de afuera de su núcleo duro, porque si pierde Sichel, no la derecha. Me parece que es un riesgo calculado. Está muy bien arropado en sus aportes financieros por Primus Capital, Jorge Claro, bueno, Juan José Santa Cruz, que era, digamos, su jefe de campaña, Rafael Giulizzati, expresidente de la CPC. Giulizzati, perdón. Y actual presidente de Soquimich. Claro. Entonces, me parece que es una apuesta del empresariado. El pacto de la derecha concentró casi el 90% de los recursos que se gastaron en esta primaria y creo que ese también es otra lección. El dinero perdió su efectividad, la perdió en la constituyente, la perdió ahora también porque
con todos esos recursos no lograron atraer a un universo de votantes significativo. O sea, no solamente están eligiendo un candidato que sale de su sector, sino que además en el universo electoral que acarreó o que fue a pronunciarse por los candidatos de derecha es muy minoritario en comparación con la masividad electoral que logró el pacto de la izquierda, y consideremos que no está, o sea, que no está la Concertación, que no está la DC, que no están los socialistas. Me parece que hay un entusiasmo electoral por otras propuestas, otras perspectivas, y que las claves con las que analizábamos antes ya no sirven. Yo creo que, tal como apunta Alejandra Matus, a mí me gustaría detenerme un poco en la figura de Gabriel Boric, porque por supuesto que Sichel gana en su sector, Boric gana en su sector, pero dentro de esta participación que es extraordinaria, además de 3 millones de personas en una primaria que además se realiza en pandemia, en medio de un fin de semana largo, en medio de vacaciones escolares, donde hay gente que se ha podido trasladar, porque además hay más movilidad en los permisos. Dentro de esa masa de votos, Gabriel Boric se lleva solo él por sí mismo más de un millón de votos a esta altura. Por lo tanto, a mí me parece que el nombre de esta noche, de esta jornada de primarias, es Gabriel Boric. Y cuando Alejandra Matus habla de un estilo distinto de política, yo creo que aquí hay varias capas de análisis, pero hay una que a mí me parece particularmente interesante y que tiene que ver con este estilo de liderazgo que es no solo amable en el sentido profundo del término, ¿no? Que no es solo ser cordial y gentil. No es cortesía. No es solo cortesía, es transmitir humanidad, es ser capaz de apostar tu capital político a cuestiones como el acuerdo político del 15 de noviembre, que nos lleva a la Convención Constituyente y nos lleva a varios otros procesos, pero además de decir estas son mis propuestas, yo quiero unir, en su primer discurso como presidente, decir además, yo creo que aquí florezcan todas las flores, y si soy presidente, porque advierte, hay todavía un gran tramo, de nuevo, una señal de humildad, plantea que quiero ser un presidente que deje el cargo con menos poder de aquel con el que voy a llegar. Por lo tanto, me parece que hay muchas señales que nos hablan no solo ya de que necesitas caras que sean independientes de los partidos tradicionales, es que estás buscando otro tipo de liderazgo. Hay una cuestión que me parece muy importante en el programa de Gabriel Boric, que es el cuidado. Hay un punto explícito, claro, de incorporar el cuidado como una tarea que ya no quede por defecto en las mujeres, en las tías, en las abuelas, sino que quede a cargo de toda la sociedad. Es reconocer que en muchos aspectos, en muchos momentos de nuestras biografías, vamos a necesitar a alguien que nos cuide, y que de eso nos vamos a hacer cargo todos y todas. ¿Y tú, Yasna? ¿Cuál es tu principal Yo también partiría lectura? Recogiendo lo último que dijo Paula, porque concuerdo mucho. El mensaje de la desconcentración del poder que da Boric es muy relevante, y le agregaría otro mensaje, y es el ponerse a disposición del proceso constituyente. Él le puso mucho realce y se lo pone además en su programa de gobierno. Yo diría que de todos los candidatos, en su programa de gobierno es el que le pone más énfasis. Él tiene asegurado su ticket a la segunda vuelta presidencial con 1 millón de votos. La participación de más de 3.100.000 personas es la misma que hubo en la primera primaria legal de 2013, con Bachelet, con Alamán, con Longueira, con Orrego, con Velasco. O sea, es una hazaña de participación lo que hubo hoy día, y eso obedece a que parecía ser muy competitiva, pero prácticamente toda la élite, todos los medios de comunicación y desde luego las encuestas, como siempre desluciendo, daban a otros por ganadores. Yo no miraría con tanto desdén a la derecha. Sacó en aquella primaria 2013 900.000 votos, ahora sacó 1.300.000. Probablemente porque tenía más candidatos, es verdad. Ahora, efectivamente, Sichel es el candidato de Chadwick y de Alamán. Él no es este aire fresco que representa. Pero tiene 43 años, Boric tiene 35, o sea, aquí llega una nueva generación. No creo que sea la edad, en todo caso, lo que atrajo a la ciudadanía. Lo que atrajo a la ciudadanía es, tampoco diría el antipoliticismo, ¿eh? No. Porque el Frente Amplio es una coalición que ya lleva 7 años en el Parlamento, ha hecho mucha política, viene consolidándose desde la elección, la mega elección de convencionales, alcaldes,
en gobernadores tuvieron 2. Entonces es una coalición que además ha hecho la articulación más importante dentro de la Convención Constitucional. Es decir, aquí gana una coalición nueva, gana la política renovada, la nueva política. Y creo que la lápida de la centroizquierda está más que instalada, porque me preguntaría también si Jasna Proboste, que aparece con un camino un poquito más despejado, porque obviamente el mundo socialista se va a ir con Boric, me pregunto si Jasna no es otra construcción de aquellas que nos instala el imaginario de la élite de los medios y de las encuestas. Bueno, yo creo que Jasna Proboste tiene un camino bastante difícil, pero yo creo que se está dando una lógica electoral desde la Convención Constitucional, desde el plebiscito del apruebo 80-20. Y yo creo que es muy posible imaginar que va a haber una segunda vuelta entre Jasna Proboste y Gabriel Boric, más que entre alguien de este mundo y de la derecha. Yo creo que es muy posible que la derecha ni siquiera pase a segunda vuelta si se dan estas lógicas electorales, porque así como tú dices, bueno, la derecha obtuvo más votos en esta pasada que en la primaria anterior, la de 2013. La de 2013, que fue la primera legal. Es cierto que para la elección de la Convención Constitucional se agregaron, no recuerdo, 1.500.000 electores nuevos, que salieron muchos independientes, y yo me pregunto qué va a pasar con las listas parlamentarias. O sea, está pendiente esa reforma para que puedan postular al Congreso independientes, si va a haber escaños reservados, si va a haber paridad. Y si esas lógicas se repiten, yo creo que esto va a ser una barrida completa de las viejas coaliciones políticas que conocimos hasta ahora. Bueno, efectivamente, nosotros estamos en un reordenamiento y por eso yo creo que hacer predicciones es complejo. Y yo me aventuraría a una sola cosa. Yo no creo que el empresariado, que según los candidatos que fueron los contrincantes de Sebastián Sichel, dicen que él es el hombre del empresariado, yo no creo que hayan puesto toda la plata a la parrilla, como se dice, porque efectivamente es poca plata la que se puso formalmente. Creo que las platas más importantes son las que están por detrás de las bambalinas y que uno tiene que alertarse bastante para hacer ahora, a partir de ahora, en la campaña que viene, mucho más auscultadora de lo que se va a poner, porque ahora sí que viene la pelea importante, precisamente porque lo que se arriesga es grande. Y yo creo que Sebastián Sichel ha demostrado ser un hombre que reúne esa osadía, ¿no?, que necesita el empresariado y de la derecha como una nueva fuerza, o sea, que no tenían los otros candidatos. Fíjense bien, nosotros somos la red tiene equipos en terreno y hemos tenido a Pablo Yutronich en Santiago Centro en el comando de Daniel Jadwe. Hemos tenido a Camila Zapag en el comando de Gabriel Boric y a Ignacio Oliva en el comando de Sichel. Y ahora vamos a ir con Ignacio Oliva, específicamente porque nos interesa su mirada de cómo vivió él este triunfo de Sebastián Sichel. Buenas noches, ¿cómo estás tú, Ignacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, una victoria sorpresiva puede ser para la derecha, la de Sebastián Sichel, sobre todo para los partidos ya más fuertes de la derecha, de la UDI y la de Renovación Nacional. Había festejos, obviamente, en el comando de Sebastián Sichel. Fue una victoria bastante abultada por parte de él, casi el 50% de los votos de En Chile Vamos se fueron a Sebastián Sichel, una situación obviamente que pilló por sorpresa al candidato que era más fuerte en estos momentos, que era Joaquín Lavín. Mario Desbordes y Ignacio Briones lamentablemente quedaron rápidamente fuera de la competencia y Sebastián Sichel se desmarcó prácticamente desde un comienzo como el ganador de esta primaria. Él festejó junto a su equipo, también llegaron los otros candidatos, Ignacio Briones, Mario Desbordes y también Joaquín Lavín, a entregarle su apoyo, pero me quedo con la sensación de que al menos Renovación Nacional
estaba bastante contento, al menos una parte de Renovación Nacional estaba bastante contento con la victoria de Sebastián Sichel. Llegó el senador Ofandón, también llegó el senador Chaguán, el presidente de Renovación Nacional, y otros referentes del Partido de Renovación Nacional, obviamente a entregarle el apoyo y a decir específicamente que eran este candidato, Sebastián Sichel, era el indicado para llevar la batuta de la derecha en las elecciones presidenciales. Una situación obviamente que a lo mejor va a generar algún tipo de polémica al interior del Partido de Renovación Nacional, porque digamos que su candidato, Mario Desbordes, no alcanzó a competir suficiente con Sebastián Sichel en lo que es en esta primaria que se ocurrió ya hace un par de horas atrás. Lo cierto es que estaban bastante contentos acá, se estaban celebrando ya hace un par de minutos, ya se fueron prácticamente toda la gente que estaba acá en este punto de la comuna de Las Condes, lugar donde estaba el comando de Sebastián Sichel. Lo cierto es que ganan por una gran cantidad de votos acá en el conglomerado de Chile Vamos, y ahora tienen que competir finalmente en las presidenciales que se van a realizar en noviembre. Muchísimas gracias. El despacho de Ignacio Oliva respecto a lo que pasó en el comando de Sichel. Vamos a ver qué es lo que pasaba en el comando de Daniel Jadwe durante esta tarde. Quizás un triunfo que sorprende Pablo Yutronich, y más o menos desde qué momento se empieza a comprender en el Partido Comunista que ha sido Gabriel Boric quien se está llevando por amplia preferencia esta primaria en la Prueba de Dignidad. Muy buenas noches. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, nosotros seguimos acá en la comuna de Santiago, muy cerca acá de calle Gordea con Avenida República, donde precisamente estaba el comando de Daniel Jadwe. A esta hora no queda absolutamente nadie, somos los únicos que seguimos acá en este sector, porque claro, después del discurso de Daniel Jadwe, que finalizó a eso de las 9 de la noche aproximadamente, Daniel Jadwe se fue rápidamente, no hubo un punto de prensa, solamente su discurso, y claro, finaliza el discurso de Daniel Jadwe y ya las personas, los adherentes, ya se van de este sector. Nosotros llegamos a eso de las 7:30 de la tarde acá al comando. En ese momento, en esa instancia, ya se registraban el 10%, el 8% de las mesas escrutadas. Ya Gabriel Boric sacaba una diferencia importante ya en esa instancia. Y claro, nosotros cuando llegamos para acá, para el comando, había desazón, claramente, no había un ambiente de alegría, de festejo, todo lo contrario. Llegó para acá la diputada Camila Vallejo, también estaba Carol Cariola, Marisela Santibáñez, Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago. Y claro, en ese momento nosotros queríamos conversar, sacar reacciones, conversar con las diputadas, pero claro, querían esperar la llegada de Daniel Jadwe. Daniel Jadwe llega a las 8 de la noche a este lugar, realiza su discurso, que aproximadamente duró unos 10 minutos, y claro, lo que dice Daniel Jadwe y la autocrítica que comunica que faltó unidad. De hecho, él dice, si la izquierda quiere gobernar nuestro país realmente, se necesita que todo el sector esté unido. Esa fue la autocrítica que esboza Daniel Jadwe en su discurso, y como yo les decía, no hubo después un momento para conversar con Daniel Jadwe en un punto de prensa, para hacerles preguntas. Se fue rápidamente al comando de Gabriel Boric. De hecho, Jadwe comienza su discurso felicitando a Gabriel Boric y que le va a entregar todo su apoyo. Después del discurso nosotros pudimos hablar efectivamente con Camila Vallejos, con Carol Cariola, y claro, la pregunta viene de cajón, un poco cuál fue la autocrítica, por qué pierde Daniel Jadwe estas elecciones. Y ahí se esbozan cosas que son bastante interesantes y que pueden ser materia de debate. Por ejemplo, Camila Vallejo dice que la candidatura se levantó tarde, que llegó tarde la candidatura de Daniel Jadwe. También esboza ciertas cosas como la legalización de la cocaína, que provocó mucho ruido en su momento, el tema de los medios de comunicación, la postura que tuvo Daniel Jadwe en ciertos debates, pero Camila Vallejo dice algo sumamente interesante, que también es tremendamente debatible, que la candidatura de Daniel Jadwe fue la única que fue golpeada por los medios de comunicación. Eso
eso lo enfatizó, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero eso señaló Camila Vallejo, que los medios de comunicación le habían dado harto a la candidatura de Daniel Jadwe, a diferencia de las otras candidaturas. Marisela Santibáñez nos dijo exactamente lo mismo. Carol Cariola señaló que, claro, pierde Daniel Jadwe, pero gana la izquierda y ahora hay que apoyar con absolutamente todo a Gabriel Boric. Que las cuentas, bueno, se tienen que sacar con el correr de los días, pero claramente fue una sorpresa esta derrota de Daniel Jadwe, y como yo les decía al principio del despacho, a las 7:30 de la tarde, ya se sabía, ya estaba un poco el panorama de lo que iba a suceder en los próximos minutos con esta derrota de Daniel Jadwe. Un Daniel Jadwe que estaba con un tono totalmente conciliador en su discurso, señaló que iba a apoyar a Gabriel Boric, pero no dio en ningún momento espacio para hablar con los periodistas. Éramos muchísimos que estábamos acá en el comando, no pudimos hablar con Daniel Jadwe, quien se dirigió rápidamente al comando de Gabriel Boric. Perfecto, Pablo Yutronich, muchísimas gracias. Además, es el único que queda, es el último allí cerca de Gorbea, el último que se queda. Solo un punto, sí. Pero si es por los medios de comunicación, Joaquín Lavín estuvo permanentemente en los medios de comunicación, ¿no? Pero no se expuso a venir acá, por los matinales, claro, no se expuso, hay algunos medios a los cuales no se expuso Joaquín Lavín, pero estuvo de manera permanente, hace ya varios meses, sino años, y los resultados en términos electorales no fueron importantes. Quiero decir, respecto a sopesar cuál es efectivamente el peso de los medios de comunicación. Pero yo creo que los medios de comunicación lo que están diciendo ellos es que la atacaron, que hubo una campaña en contra, ¿no? Y que llegó tarde. Muchas gracias, Pablo, pero yo creo que nos vamos a ir ahora y vamos a dejarte, Pablo. Nos vamos a ir, como dice Yasna, como dices tú, Paula, como dijiste tú, Alejandra, al hombre de la noche. Al hombre de la noche, que sí llegó tarde, porque se demoró 2 semanas solamente. Claro, si hay alguien que llegó a última hora. Si alguien llegó a última hora es Boric, porque se demoró solo 2 semanas en conseguir su firma. Claro. Su firma, no nos olvidemos de eso. 2 semanas para conseguir la firma, para poder inscribirse y ser candidato, porque si no, no podía hacerlo. O sea, la verdad es que el que llega tarde es Boric, y el que llega, nos da la gran sorpresa, es Boric. Y nosotros teníamos, como no había mujeres en las papeletas, había 6 hombres y ni una sola mujer, nosotros teníamos a nuestra colega Camila Zapag en el comando de Gabriel Boric, el hombre de la noche, como dicen mis colegas. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches. Fue una sorpresa cómo se vivió esa gran jornada, yo me imagino, ahí en el comando de Gabriel Boric. Sí, Mónica, buenas noches a todas también las que están en el panel. Y tal como tú lo decías, una sorpresa. De hecho, lo mencionabas también, Gabriel Boric se demoró muy poco en poder juntar todas las firmas y él decía que esta campaña había superado todas las expectativas. De hecho, fue una campaña que dijo, nosotros podemos causar sorpresa. Esto lo dijo en un punto de prensa justo antes de ir a votar. Recordemos que él fue a votar, él votó más bien en Magallanes, y antes de eso también se subió al emblemático árbol que estaba en Punta Arenas, él arriba del árbol con el puño arriba, y esa foto también la publicó en redes sociales y lo quiero citar porque él puso, la lluvia que caía anunciaba el sol y se asomaba esperanzando el futuro. Y al parecer le resultó, yo creo que fue como una cábala, y lo logró. Como ustedes decían también en el estudio, fue una jornada histórica. Se acercaron más de 3 millones de personas a votar, y dentro de esas 3 millones, 1 millón, un poco más, votó por Gabriel Boric. Acá en el comando estamos en Revolución Democrática, todavía queda gente, no sé si podemos ver las imágenes de Felipe Colina, acá sigue celebrando la gente. Y también Gabriel Boric se acercó después en un punto más íntimo a hablar con la prensa. Él todavía se veía muy contento, muy emocionado, e incluso en el punto o en su discurso luego de asumir este triunfo, estaba muy emocionado, se vio muy emocionado, incluso pidiéndole palabras a Beatriz Sánchez para que lo pudiera ayudar a decir todo lo que él sentía en ese momento. Ahora él está adentro de su comando
y le pedimos hablar, pero ahora es un hombre que está demasiado ocupado, el hombre del momento, tal como tú lo decías, Mónica. Y nosotros en este momento nos encontramos junto a Beatriz Sánchez, que... Beatriz, primero preguntarte cómo se siente este triunfo, y también Gabriel en su momento te pidió ayuda en su discurso para poder expresar todo lo que sentía. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo estoy súper emocionada, así que entiendo perfectamente al Gabriel, y claramente el Gabriel no necesitaría una ayuda porque creo que poca gente puede hablar tan bien como lo hace él para expresar tanto ideas como emociones. Pero creo que le pasa lo mismo que nos pasa a todos y todas hoy día, que estamos muy emocionados, muy contentos y contentas con lo que pasó y con lo que vimos esta noche. Así es que creo que es un resumen de eso, un poco lo que buscaba el Gabriel, y porque además quería dar esa sensación, y que no es una sensación, que es como un trabajo que se hace, que es hacerlo en colectivo, y que siempre el Gabriel lo pone por delante, que este es un proyecto colectivo que se inició de esa manera y que quiere seguir trabajando de la misma manera también. Mónica, Beatriz Sánchez te está escuchando por si quieren hacerle alguna pregunta desde el estudio. Perfecto, sí. Muy buenas noches para Beatriz Sánchez. A la luz del entusiasmo, de la alegría del momento, inmediatamente quienes están en política empiezan a pensar en la mañana siguiente, el día siguiente, y aquí hay muchísimo que organizar, tanto en la coordinación con el equipo de campaña de Daniel Jadwe, como el trabajo en vista a parlamentarias y ya lo que se viene. ¿Qué es para ti, Beatriz, lo más importante en este momento? ¿Cómo comienzan esas conversaciones si no comenzaron ya? Uy, bueno, ¿cómo están? Paula, creo, ¿no? Sí. Mira, hay varias cosas, yo creo, y creo que tienen como varias líneas. Hoy día yo soy constituyente y estoy en la convención. De hecho, mañana tenemos reunión a partir de las 8 de la mañana. Y creo que esas son conversaciones que se van a ir generando para ir precisando efectivamente ese trabajo. Pero creo que el Gabriel y también Daniel Jadwe, cuando vino, lo dijo. Esta no es un pacto a prueba de dignidad solamente electoral, sino que tiene un fondo. Y el fondo de este pacto, y por eso estamos tan contentas de que se hubiese votado preferentemente este pacto, o sea, tanto por Gabriel como por Daniel Jadwe, que es un pacto que busca transformaciones para Chile. Y yo creo que ese es el fondo que tiene que guiar el trabajo que viene. Entonces, claro, las precisiones de cómo va a hacer ese trabajo, quién se va a incorporar al comando, cómo este comando va a crecer, eso seguramente se va a ir precisando en los próximos días. Pero creo que lo que hay de fondo es que es un proyecto de transformaciones para Chile y que se tiene que ir trenzando con cuestiones que han ido pasando en estos últimos años. Primero, los cambios en los municipios en Chile, los cambios en los gobiernos regionales que hay hoy día, y también un trabajo que hay en la constituyente, que yo creo que eso es importante. De alguna manera, Gabriel lo dijo en todo este tiempo que ha sido candidato, que él quería ponerse a disposición del trabajo constituyente, quería hacer todo el trabajo de fortalecimiento de los territorios junto a los distintos municipios, entendiendo que la presidencia es una presidencia que tiene características particulares, ¿no? Por un lado, recomponer un país que está roto, que así lo deja Sebastián Piñera después de una pandemia, afectado económicamente y sanitariamente, después de un estallido, pero también con un proceso donde se van a ir haciendo cambios. Y creo que esa es la óptica, esa es la forma, y eso es lo que se va a ir fortaleciendo en este trabajo conjunto como a prueba de dignidad. Beatriz, ¿es posible que en estos días, mañana pasado, Yasna Proboste o alguien del sector levante una candidatura distinta a la que ya está corriendo, que Paula Narváez? ¿Hasta dónde están interesados ustedes en ampliar la convocatoria? ¿Hay alguna proyección de que pudiera hacerse una alianza, por ejemplo, con la ex concertación para ir juntos en primera o segunda vuelta? Alejandra, ¿no? Hola. Sí, Alejandra. Creo que a lo mejor es prematuro hablar hoy día mismo o esta misma noche de posibles alianzas. Creo que el Gabriel dijo que la idea es ir convocando a más chilenas y chilenos. Esa es la forma, creo que él puso sobre la mesa en estos meses de campaña, entendiendo que le hablaba a Chile y no solo a un sector determinado. O quizás como a pues esta franja que uno dice de izquierda a derecha, sino que más bien diciendo, mira, queremos cambios para Chile y queremos convocar
abrir las puertas, hablar claramente a un sector más amplio que solo al que define el Frente Amplio, por ejemplo, o incluso a Prodignidad. Yo creo que esa es la óptica. Más que hablar de pactos precisos con otros partidos, creo que es esa idea de convocar a más. No podría precisar hoy día en qué se traduce ni si eso significa una alianza política en específico. Eso se va a ir viendo seguramente con el tiempo. Y veremos también qué pasa con otras posibles candidaturas. Yo no sé si eso está tan claro. Yo por lo menos no lo tengo tan claro tampoco. ¿Quiénes van a ser otros u otras candidatas? Hoy día sé que por un lado, por los sectores más conservadores, los que están mucho más reticentes a los cambios, hay un candidato, que es Sichel hoy día, que estuvo en una primaria. Y por el lado de las transformaciones está Gabriel, que es el candidato que sale de Prodignidad. Si hay más candidatos o candidatas todavía no lo sabemos, pero sí queremos convocar a más del margen que hoy día quizás es esa Prodignidad con un proyecto de transformaciones profundas para Chile. Beatriz, hola, te habla Yasna Levín. Es que en esa convocatoria más amplia hay dos problemas. Uno, hay una alianza frustrada con el Partido Socialista que finalmente no se concretó aquella noche en que se iba a intentar una negociación para ir juntos a la convencional, pero por otro lado se considera a Jadwe una especie de dique de contención de la lista del pueblo y eso ya no existe. Entonces, ¿hacia dónde tirar las fichas para poder crecer hacia la centroizquierda por un lado o hacia la izquierda de la lista del pueblo por el otro? ¿Está ese dilema? ¿Lo ven como dilema? A ver, yo creo que Gabriel se movió en una línea bien convocante, que a muchos compañeros y compañeras acá todavía. Creo que el Gabriel fue definiendo una línea donde buscó más que hacerle un guiño quizás a un sector muy específico, hablarle más bien a un Chile en amplio, sobre todo con una mirada bien de futuro. Entonces, y eso logró convocar. Y esa fue una propuesta política, con una idea determinada, de decir, mira, este es el lenguaje que queremos ocupar, de un proyecto de hoy y de futuro. Una mirada donde buscaba incorporar la crisis climática, donde busca incorporar el feminismo como una bandera de lucha, donde habla de derechos sociales, de respeto a los derechos humanos. Entonces, la idea es seguir profundizando en esos conceptos, creo yo, e ir sumando más voluntades. Entonces, no sé si eso tiene que ver específicamente en hacerle guiños a un sector o a otro, sino que ser lo más convocante posible. Y creo que eso es lo que tiene que ser el foco hoy día. Hablarle a los chilenos y chilenas que están esperando que todo este discurso de transformaciones tenga una base en específico, que tenga propuestas concretas, que signifiquen algo en particular. Y creo que esa es la línea que ya se marcó, que debería irse profundizando en el trabajo que viene. Beatriz, buenas noches, habla Mónica González. Usted acaba de decir perfectamente el desafío... Tranquilo. Mónica, ¿sí? Les cuento que acá tenemos una persona que nos está preguntando ciertas cosas, por eso es que acá le dicen que esté tranquilo. Ustedes lo pueden ver acá, nos está hablando en inglés y nos pregunta qué pasa con la gente que está en la calle. Pero además él está bebiendo en este momento, entonces tampoco le puedo dar el paso. Perdón, Beatriz, ¿tienes posibilidad de correrte un poco? Porque si no, vamos a tener que despedir a nuestros móviles. Es interesante conocer la experiencia de Beatriz, porque recordemos que sí, ella, no, por eso, Beatriz, ¿me escuchas? Recordemos que a ella la... Un momento. Bueno, yo quería hacer la pregunta precisamente por lo que tú me estás diciendo. Creo que todo lo que se vivió con la sorpresa que dio Beatriz Sánchez, ¿no? En la pasada elección. Sí. No nos olvidemos que Beatriz Sánchez estuvo a punto, por un poquitito nada más. Y que la CEP le dio 6%. ¿Perdón? La CEP le dio 6% antes de Le dio 6%, o sea, ya las encuestas estaban equivocadas y ella estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta y no ser Guillén que pasaba a la segunda. Claro, yo creo que en ese momento mucha gente votó por Guillier pensando que ese 6% era efectivo y no quería perder el voto. Entonces, esa encuesta CEP
efectivamente yo creo que le causó un daño a la posibilidad de Beatriz Sánchez de pasar a segunda vuelta, y que otro sería el escenario, pero también sirvió para dejar de prestar atención a las encuestas, para que la gente tomara decisiones por lo que efectivamente quiere obtener o a quién quiere apoyar, más allá de lo que digan las encuestas. Creo que ese salto que pegó Beatriz Sánchez cimentó, por supuesto, lo que está pasando. Cimentó lo que está pasando ahora, y yo creo que lo que viene es muy duro. La reconstrucción que viene es muy dura. Entonces se requieren gobiernos más allá de los pactos, porque además está claro que aquí todo lo que es la política de pactos, todo lo que son los partidos políticos, todo lo que son las militancias, eso hay que volver a remirar y a rebarajar, porque tú decías algo muy cierto. Jadwe apostó mucho a la lista del pueblo y finalmente es lo que obtuvo, los votos que obtuvo, ¿no? Perdón, es que son, yo creo, mitos tras mitos que van de alguna manera siendo emplazados por la realidad de un electorado que a mí me parece vibrante, activo, enérgico, empoderado. Entonces la idea de este voto como cálculo, voto útil, mira, la gente va a ir a votar por este para que no salga este, esa parece que no existe mucho. De hecho, el propio Daniel Jadwe dice, aquí no es que fue la derecha a votar por Boric, no es que él mismo lo reconoce. Esto es no tiene que ver con eso el triunfo de Boric. Otro mito, el tema de la militancia, ¿no es cierto? Porque mucho se apostaba a esta militancia comunista súper disciplinada que iba a partir, mientras que Boric no iba a poder movilizar a las personas del Frente Amplio. El Frente Amplio, desde Beatriz Sánchez, y aquí sí yo diría que en el análisis se tiende siempre a disminuir esta capacidad electoral y política cada vez más poderosa, más fuerte, de mayor músculo que está mostrando el Frente Amplio, y que yo creo que tiene de alguna manera su punto más alto esta noche con esta votación para Boric. Bueno, me dicen que podemos volver con Beatriz Sánchez, así que vamos a volver a la última pregunta. Y Beatriz, ¿me escuchas? ¿Beatriz? Sí, te escucho muy bien. Ya. Ahí no. Sí. Beatriz, nos estábamos recordando aquí, entre las cuatro, nosotras, las cuatro colegas, estábamos recordando la sorpresa que tú diste en las pasadas elecciones presidenciales. Las encuestas te daban 6% y finalmente obtuviste 20%. Entonces, lo que nosotros nos importaría... ¿Cómo olvidarlo, Mónica? Lo que nosotros nos importaría es que estuviste a punto de pasar a la segunda vuelta. Pero ahora el desafío no es el que tú tenías por delante en aquel entonces, el desafío de la reconstrucción al que tú hiciste mención. Es decir, la crisis económica, la crisis institucional, la desconfianza, pero sobre todo la mayor pobreza y desigualdad en que estamos hoy día. Exige gobiernos de mayoría sólidos, pensando en las lecciones que tú asumiste en la elección pasada. Y que me imagino que, como eres una mujer reflexiva, debes haber meditado mucho. ¿Cuál dirías tú que es una lección de lo que hay que hacer hoy día con este nuevo cambio de formas de hacer política, con esta convocación que ha hecho, esta cosa convocante que ha hecho Boric, pero que tiene que aterrizar en programas, en formas concretas? A ver, yo creo que esa pregunta tiene que ver con el gran desafío y creo que tiene que ver con un trabajo más territorial y hacer quizás algo que, si bien yo algo alcancé a escuchar de lo que decían Yasna y Alejandra respecto a quizás cómo ha ido avanzando de alguna manera el Frente Amplio, creo que es fortalecer el trabajo territorial. ¿Y qué significa eso? Bueno, acercarse a todas las organizaciones de base, a las juntas de vecinos y a la gente que no necesariamente está organizada, pero que sí tiene propuestas, que sí tiene ideales, sueños, en fin, y que busca cambios y que los quiere con un ritmo y con un punto de llegada determinado. Y es verdad que hoy día el país quizás no está en una cierta senda, sino mucho más atrás. De hecho, nosotras las mujeres hemos retrocedido 10 años en cuanto a nuestra inserción laboral, ¿no? A propósito de la pandemia. Y yo creo que en ese sentido Gabriel ahí ha presentado, por lo menos lo que alcanzó a presentar de programa, es un programa lo más responsable posible, entendiendo que primero Chile necesita recuperarse de lo que le ha pasado ahora como efectos de la pandemia. Y eso tiene que ver con un tema económico, absolutamente, con un tema sanitario, pero también con algo que tiene que ver con la emocionalidad, con algo que se rompe en Chile.
a propósito de lo que Chile hoy día es y lo que ha provocado la pandemia. Y creo que Gabriel en su desempeño también lo ha dejado claro. Entonces el desafío es gigante. Y en ese sentido no nos ponemos como base, yo creo que lo ha presentado Gabriel, un programa como con todas las transformaciones en 4 años, sino con un programa que vaya de alguna manera enhebrando lo que pasa en los municipios e ir trabajando junto con los municipios que son los que están más cerca de la ciudadanía y al mismo tiempo poniéndose a disposición de cómo vaya avanzando la Convención Constitucional, entendiendo que ahí también van a venir cambios. Cuando el Gabriel usa una frase que la volvió a decir hoy día en el escenario, dice: yo espero ser un presidente que cuando termine el gobierno sea un presidente que tenga menos poder. Creo que es muy decidor y no lo dice solamente porque puede cambiar el hiperpresidencialismo que tenemos, sino que tiene que ver con que ojalá hoy día la ciudadanía, o cambie después de la Constitución, tenga mucho más poder de participación y mucho más poder de tomar sus decisiones. Eso es ir haciendo gobierno, propuestas junto con la ciudadanía, participativa, trabajando en terreno. Creo que ese es el gran desafío. Hacer un trabajo mucho más territorial de lo que se ha hecho, hacer políticas públicas junto con las personas que son el objeto de las políticas públicas y no pensadas en un escritorio para otros o para otras. Creo que ese es el gran desafío que se tiene, que es como pensar fuera de la caja, hacer las cosas de maneras distintas. Eso yo entiendo como esta forma distinta de hacer política. Tiene que ver con eso y creo que parte de lo que ha propuesto Gabriel, las formas, esto de construir en conjunto, de no sabérselas todas, sino decir, mira, lo que quiero es juntar gente para que entre todos y todas hagamos esta propuesta, es parte de lo que a lo mejor hace este clic y que la gente fue hoy día y vota por este proyecto que busca ser colectivo. Beatriz Sánchez, necesito por favor que nos esperes un momentito porque tenemos que ir a un corte. Pero nos encantaría poder, yo sé, todas sabemos que mañana te tenemos a ti en la Convención Constituyente, pero necesitamos que esta noche tú nos expliques algunas cosas de las que ya empezaste a explicar. Así que vamos a corte, pero espérenos un momentito porque tenemos más Beatriz Sánchez. Continuamos en este Pauta Libre. Por supuesto, el agradecimiento es a quienes están en la conexión con el programa, a quienes nos están acompañando en esta jornada de análisis de primarias aquí en el Pauta Libre. Estamos junto a Alejandra Matus, por supuesto con Mónica González y con Yasna Levín para las preguntas a esta hora con Beatriz Sánchez, quien nos acompaña desde el comando de Gabriel Boric, que es, como decíamos aquí, el hombre de la noche, llevándose más de 1 millón de votos del total de poco más de 3 millones de personas que participan en esta primaria. Le agradecemos, por supuesto, la gentileza de Beatriz Sánchez de haberse quedado con nosotras después de esta pausa. Muchas gracias, Beatriz. Sabemos que ha sido un día largo, mañana partes temprano, pero tenemos algunas preguntas desde el estudio. Yasna. Beatriz Sánchez. El Frente Amplio logró articular la mesa directiva de la Convención Constituyente. La candidata a presidenta y el candidato a vicepresidente fue un acuerdo que logró el Frente Amplio con la bancada de los pueblos originarios y el Partido Comunista. No fue en esa primera vuelta electoral, al menos dentro de la convención. Ahora va a tener que articular la lista parlamentaria, los candidatos al Parlamento todos se van a querer sacar la foto con Boric. Por lo tanto, se convierte en una fuerza gravitante o gravitacional en realidad. ¿No temen convertirse en la nueva concertación? Wow. A ver, no sé si he hecho como todas esas lecturas hoy día, ¿no? Mira, responda quien no. Creo que cuando uno entra como a un proyecto político, lo que quiere es efectivamente que las ideas que tiene o en torno a las ideas en que se organiza sean las ideas que le hagan sentido a las personas, básicamente. Y eso, por supuesto, uno lo que aspira es a que estas ideas se vayan creciendo, vayan cada vez convirtiéndose en parte de la conversación. Y creo que, a propósito de lo que ustedes decían antes, haciendo esta comparación de lo que pasó en el 2017 a lo que pasa hoy día, que estamos en el 2021, tiene que ver un poco con eso. O sea, yo lo dije en algún momento, hace poquito, en una entrevista, que el 2017 nosotros sentíamos que con la propuesta que hacíamos como Frente Amplio corríamos el cerco. Y hoy día mucho de lo que proponíamos es sentido común.
en la conversación, ¿no? Cuestiones como no más AFP, como gobierno feminista, en fin. Y hoy día se hace en sentido común. Entonces creo que eso, para nosotras, desde el Frente Amplio, significa un crecimiento, significa cosechar cuestiones que se fueron sembrando. Y eso es efectivamente un crecimiento. Lo que yo espero, y a lo mejor para allá va la pregunta, lo que yo espero que eso no signifique que uno diga, mira, ya lo hicimos, así como aquí me quedo, ¿no? Sino más bien siempre estarnos preguntando qué significa hacer política, qué significa ser un partido político o un conglomerado, cuál es la conexión de hoy con la sociedad. ¿Cuál es la conexión a lo mejor en 5 o 10 años más con la sociedad? Creo que hoy día la misma composición de la convención le pone un desafío a la política. Hoy día, ¿cómo se hace? ¿Cómo se genera eso? Entonces yo no diría que estamos en un momento como para echarse para atrás y decir, mira todo lo que hemos logrado, sino al contrario. Creo que es un desafío enorme ir conectando a las personas con la política desde las organizaciones sociales, desde un mundo independiente gigante que también un día nos puede votar, pero también nos cuestiona. Entonces creo que ahí está un desafío que hoy día es parte de lo que nos está pasando. Entonces creo que se abren hartos caminos de desafíos y que estamos viviendo cambios en Chile, o cambios a lo mejor en el mundo respecto al modelo que estamos viviendo, a cómo nos organizamos, a lo que es la política, a dónde se hace la política, se seguirá haciendo en partidos o más bien en organizaciones o en movimientos políticos. Yo creo que son preguntas que tenemos que ir contestando también. Entonces creo que eso mismo por lo menos no nos hace que podamos fácilmente sentarnos y decir, mira todo lo que logramos, para allá vamos, la hicimos, sino más bien cuestionarnos permanentemente esa conexión con la sociedad, tal como lo que yo decía antes, que quizás lo que más nos falta hoy día y que el tener municipios y concejalías va a hacer que tengamos un trabajo territorial que es muy importante. Bueno, creo que eso mismo nos va a llevar a estarnos preguntando permanentemente lo que significa hacer política hoy día, que es el gran desafío. Beatriz, entonces yo espero que no nos pase un día que sintamos que la hicimos. Beatriz, Gabriel Boric dijo que esperaba terminar su gobierno, si es que es presidente, con menos poder del que tuvo al comienzo, y creo que eso alude al sistema hiperpresidencialista que tenemos y esta necesidad de distribuir el poder que él también manifestó en su discurso. ¿Cómo se materializa esa distribución? Poder judicial, Congreso, ¿qué es lo que tienen en mente cuando hablan de redistribuir el poder? Sí, yo creo que tiene dos vertientes, lo decía un poquito antes, aludiendo a esa misma frase. Tiene que ver una con el hiperpresidencialismo, que no creemos en eso, creo que tiene que cambiar esa forma de distribución del poder. Pero también tiene que ver con que las personas tengan mucho más poder de decisión respecto a las decisiones que se toman. Y eso tiene que ver con varias cosas, con que haya iniciativas populares de ley, con que haya participación en la definición de las políticas públicas, con que haya defensorías populares, con que haya una democracia que entendamos mucho más densa de la que existe hoy día. O sea, estamos muy contentos y contentas con la participación, pero hay todavía un 50% de chilenos y chilenas que no se siente convocada a una elección y no va a votar. Y eso tiene que ver con el tipo de democracia que entendemos y el tipo de democracia que vivimos, que tiene relación con lo que decía antes. ¿Cuál es la relación hoy día de la política con las personas? Entonces creo que ese es el gran desafío que hay hoy para ir haciendo esta conexión, si es que queremos efectivamente que las decisiones se tomen de manera colectiva. Entonces yo creo que por ahí van los desafíos. Y cuando Gabriel dice esa frase que a mí me gusta mucho, tiene que ver no solamente con cambiar un sistema hiperpresidencialista como el de hoy día, sino también cómo damos más poder a la gente, con fortalecimiento de los territorios y descentralización, con que las mujeres entremos a muchos más cargos de poder, con que haya un Estado plurinacional, con que haya una ciudadanía que pueda tomar decisiones respecto a las políticas públicas que la gobiernan, por ejemplo. Muchas gracias, Beatriz. Sabemos que hoy día ha sido un día intenso de grandes emociones que te han recordado y que te han rememorado y has revivido, ¿no? Lo que pasó el 2017, yo creo. Efectivamente, quedan grandes desafíos. Muchas gracias. Que mañana puedas empezar en la Convención Constitucional en perfectas condiciones. Y te dejamos partir. Muchas gracias. Y le pedimos a Camila. Para todas. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Y le pedimos a Camila que se quede con nosotros porque sabemos que tenemos un nuevo entrevistado, así que Camila, voy a pedirte que te quedes. Ya Pablo e Ignacio han partido, pero nosotros queremos presentarle a nuestra audiencia y a mis colegas. Tenemos a Lucía Damer, de Espacio Público, con nosotros.
a la que queremos hacerle 2 o 3 preguntas interesantes con respecto a la elección de hoy día y lo que viene. Vamos a corte y volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos en el Pauta Libre y la entrevista a esta hora es con la analista política, directora de Espacio Público, Lucía Dammert, quien está ya conectada con nosotros desde su hogar, imaginamos. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Todavía no llego a mi casa, pero estoy en camino. Bueno, vamos a ir así en varias paradas de regreso, porque es una jornada especial y es una jornada muy interesante políticamente después de los resultados de las primarias con votaciones que sorprenden por la magnitud, tanto el total de la participación, la cantidad de votos que obtiene Gabriel Boric, que se convierte entonces en representante de la lista Apruebo Dignidad, y los votos para Sebastián Sichel, que se convierte en el representante del Pacto Chile Vamos. ¿Quiénes son, Lucía Dammert, en tu opinión, las grandes derrotas de esta noche? Hemos hablado bastante de los triunfos. ¿Cuáles son para ti las grandes derrotas? Bueno, sin duda la derecha. Efectivamente, la derecha tuvo 4 candidatos, desde unos que querían decir casi como que eran la concertación en la versión 2.0, hasta otros que fueron nombrados por el presidente Piñera como cómplices pasivos de la dictadura militar. Y sin embargo, el tercer candidato llegó digamos, el candidato que ganó en la derecha llegó tercero en cantidad de votos, ¿no? Daniel Jadwe saca más votación que Sichel hasta el último recuento que estábamos viendo, y en ese sentido la derecha tiene una tarea fundamental de reorganizarse, de repensarse, si es que quiere ser un futuro alternativo de gobierno. Ahora, tampoco podemos dejar de lado que hace 2 semanas o 3 semanas atrás todas las encuestas, que ya sabemos que no podemos creerles tanto porque hoy en día es mucho más líquida la definición política de la gente, pero todas las encuestas daban como clarísimo ganador del mundo de la izquierda a Daniel Jadwe, y creo que un cúmulo de errores forzados y no forzados de las últimas semanas generaron que él pierda mucho de esta sensación o esta energía que había construida sobre su candidatura. Efectivamente es una sorpresa para muchos, no para todos, pero es una sorpresa para muchos que hoy día no solamente haya sacado 1 millón de votos Gabriel Boric, sino que haya ganado en todas las regiones y en casi todas las comunas de la región metropolitana, por ejemplo. Perfecto, pero tú marcas el punto respecto a que Sichel es tercero en el total de las votaciones, por debajo de Daniel Jadwe. Vamos con más preguntas desde el estudio, Alejandra Matus. Sí, en el caso de la derecha, ¿qué te parece el caso de Mario Desbordes? Es el candidato de derecha con mayor apoyo económico, pero ni su partido le dio un apoyo definitivo. El candidato Sichel iba apoyado por importantes jerarcas de Renovación Nacional. Sí. ¿Qué posición queda esa derecha social que intentó levantar Mario Desbordes? No, queda muy diezmada, Alejandra, sobre todo porque no hay que olvidarse que Mario Desbordes perdió la presidencia de su propio partido en este proceso. Pareciera que pasó hace muchos años o hace unos meses atrás, pero fue hace unas pocas semanas que la misma gente de su partido no lo eligió como presidente, que eso fue un golpe bastante fuerte a su candidatura, sin duda, que hubo parte importante en off y en on de RN que terminaron apoyando a Sichel, y que eso genera una mirada bastante compleja respecto a esta mirada más social o más intermedia. No hay que olvidarse que Desbordes fue muy crítico de la respuesta del gobierno frente al estallido social, pero después dio un salto cuántico y se convirtió un poco como el defensor de los temas de policía. Creo que la posición de Desbordes queda muy debilitada. Sin embargo, como son los partidos políticos, se van a reorganizar, van a llegar a algún acuerdo con Sichel, porque Sichel necesita los partidos atrás y Desbordes tendrá algún rol en este nuevo comando.
Lucía, en el caso de la centroizquierda, este probablemente es el escenario más adverso de todos los que se habían previsto, en el sentido que el candidato que se impone en la izquierda es justamente aquel que tiene más posibilidades de crecer hacia la centroizquierda clásica, y en la derecha ocurre algo más o menos similar, al menos en apariencia. Sichel es el único que no es militante de un partido de derecha y que tiene un discurso, e intenta a través de su discurso hacerle guiños y capturar votación de centro. ¿Qué puede hacer la exconcertación? ¿Qué tendría que hacer Jasna Proboste en particular en este que es el peor de los escenarios para ellos? Sí, sin duda, no haber participado de la primaria es un error estratégico y un error táctico gigantesco, porque desapareció de la discusión política y ciudadana de las últimas semanas y tal vez casi más de un mes, al no tener franja, ¿cierto? Y además estos resultados los dejan en una situación muy compleja, sobre todo porque la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, tiene un programa de gobierno, ha hecho equipos, ha hecho una enorme cantidad de acciones para estar presente en el debate. Sin embargo, de nuevo, en las mismas encuestas pareciera que no logra aprender en el electorado. Entonces ahora tú tienes varias posiciones. Por un lado, los que quieren ir a una interna, que yo creo que francamente es una idea bastante peregrina. Primero, porque tienes una fecha muy cercana. Segundo, porque tendrías que hacer una interna que mueva por lo menos a 1 millón de personas para hacer una interna que no sea testimonial. Y tercero, que puede debilitar mucho a Jasna Proboste, que tiene hoy día una posición expectante. Así que creo que lo que va a tener que hacer la centroizquierda es llegar a algún acuerdo político medianamente serio entre ellos, que no lleve a una primaria. No hay que olvidar que ya hay 2 candidatos que hicieron primarias que se bajaron, como Jimena Rincón y Heraldo Muñoz, y tener una única candidata que, de estar interesada y estar disponible, sería Jasna Proboste. Pero efectivamente, para Jasna Proboste, que esté Gabriel Boric, que ha hablado de llamar al mundo de la votación del mundo socialista, que ha reconocido los valores de lo que han sido el pasado de los gobiernos de la centroizquierda, es mucho más complejo. Lucía, buenas noches. Hola, Mónica. Usted es directora de Espacio Público, una institución que ha jugado un gran rol durante la pandemia en la política pública sanitaria, pero también presentó independientes no neutrales con candidaturas a la Convención Constituyente. Y el grave problema que tenemos ahora, que tiene que resolverse, más aún tomando en cuenta los resultados de esta primaria, es cómo vamos a lograr impulsar un proyecto que permita candidaturas independientes a las parlamentarias cuando queda solo 1 mes y medio. ¿Hay algo que tengan pensado en Espacio Público, aparte de este esbozo de proyecto de formar un partido político? Sí, a ver, Independientes No Neutrales es un grupo que participa, algunos de ellos en Espacio Público, pero no somos todos de Espacio Público Independientes No Neutrales, muy por el contrario. Diego Pardo es uno de los principales actores de la campaña de Gabriel Boric, por ejemplo, y creo que los independientes no neutrales están jugando un rol, o tratan de jugar un rol bisagra en la Convención Constituyente, Mónica, tratando justamente de generar espacios de conversación y diálogo, reconociendo lo difícil que es para los independientes participar. Creo que uno de los temas centrales ahora va a ser ese. No veo cómo mejor avanzarlo. La verdad es que creo que los plazos van a acercarse mucho. Y en ese acercamiento de los plazos, los partidos políticos no van a priorizar necesariamente las cuotas o la generación de espacios para que uno tenga listas parlamentarias de independientes. Dicho sea de paso, yo soy de las que creo, a título personal, obviamente no Espacio Público, yo creo que la democracia nace en buenos partidos políticos. Que tengamos algunos que no son tan buenos o que tengamos dirigencias políticas que se han apropiado de los partidos es otra discusión. Pero siempre uno necesita, para poder gobernar, partidos políticos que no sean empresas personales. Y muchas veces cuando uno abre este espacio para solamente con el título de independiente, ¿cierto?, poder participar, genera algunas dificultades. Necesitamos planes de gobierno, necesitamos miradas mucho más de grupo, de equipo, de comunidad. Y me da la impresión, tengo la impresión que no va a estar priorizado ahora tener listas independientes.
Pero no obstante eso, estoy segura que los partidos políticos y sin duda las dos coaliciones hoy día se han dado cuenta que es el momento de la renovación, es el momento de nuevas voces, nueva participación, y ahí vamos a vernos con muchos rostros y muchas sorpresas entre los candidatos y candidatas. Eso estoy completamente segura. Lucía Damet, de vuelta a lo general, claramente hay un reordenamiento político, no tiene que ver solo con los resultados de esta primaria, también tiene que ver con los resultados de la Convención Constitucional, y hablamos, por supuesto, de una mirada nueva desde los partidos, las organizaciones, pero aquí también hay un cambio cultural, ¿no? Parece que el país entero estuviera en un proceso de transformación que es bien profundo. En ese sentido, ¿qué más crees que tiene que moverse en Chile? ¿Cómo se va adecuando este nuevo Chile, o las instituciones se van adecuando a este Chile para entenderlo mejor, para representarlo mejor, para comprenderlo mejor? Sí, lo primero que te diría es que estos son cambios siempre de largo plazo, que no partieron ayer ni van a terminar mañana, ¿no? Sino que uno los va viendo en el tiempo. Y probablemente, como se decía antes, lo viejo no ha muerto y lo nuevo todavía no ha terminado de nacer. Entonces estamos en esta circunstancia bastante especial donde el cambio institucional es fundamental. Esto que hablamos de los partidos políticos, hoy día los partidos políticos no representan la necesidad de la ciudadanía ni siquiera se siente compelida a votar necesariamente por los candidatos de un mismo partido, sino que varía en sus decisiones. Y creo que hay un camino muy importante y ese camino lo va a dar la discusión de la Convención Constituyente. Yo soy una optimista respecto a los temas que se van a debatir ahí, que deberían de ser temas debatidos mirando a la ciudadanía, conversando con la ciudadanía, y a partir de la discusión del nuevo rol del Estado, un nuevo sistema político, de la importancia del medio ambiente, de los temas de paridad, de los programas de cuidado, del rol de las fuerzas de orden y seguridad, de la importancia de los derechos humanos, tú vas a ir, y por supuesto el rol de los pueblos originarios, tú vas a ir consolidando un cambio cultural. Pero ese cambio cultural va a ser lento, no hay que olvidarnos, hace muy poquito las declaraciones racistas, clasistas que hemos escuchado en contra de algunos de los miembros que fueron electos para la Convención Constituyente. No hay que olvidarnos para el 18 de octubre las discusiones que hubo sobre, entre comillas, los derechos humanos de la policía versus los derechos humanos de los manifestantes. Todavía el país tiene algunos grupos que tienen que avanzar en la nueva forma de entender la autoridad en el país, ¿cierto? Entender la forma de la participación. Y lo que es más difícil, lo escuchábamos a Gabriel Boric hace un rato diciendo que él quiere tener menos poder cuando deje de ser presidente que cuando empiece. Eso suena muy bien, pero las estructuras partidarias, vamos a ver si están, no solamente la izquierda en general, vamos a ver si realmente van a ir por la descentralización efectiva, si realmente van a ir por mayor participación de la ciudadanía. Uno de los grandes temas de la transformación que Chile tiene que enfrentar a nivel cultural e institucional es efectivamente abrir el espacio de una élite muy pequeña. Y esa élite obviamente le va a costar mucho entregar poder. Así es, y en ese proceso, por supuesto, vamos a estar aquí siempre atentas desde Pauta Libre y siempre consultando opiniones, por supuesto, como la que nos has entregado, Lucía Damet, esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Buenas noches, Lucía. Analista política, parte de Espacio Público, que a propósito ha estado entregando cifras de la pandemia. Hay que recordar que si bien esta pandemia continúa efectivamente en el país, en los niveles de positividad, o sea, la cantidad de casos que se logran identificar ha ido a la baja y estamos en un momento de... Pero el número de fallecidos se mantiene. Lo único que no baja son los números de fallecidos. A eso quería ir. Van bajando los contagios, se mantiene el número de fallecidos, ha bajado la ocupación de las camas UCI. Estamos en un momento expectante. Tenemos la amenaza de nuevas variantes y, como siempre, el llamado, por supuesto, a mantener los cuidados. Mónica, ¿nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa, Paula. Y ya regresamos con más junto a Alejandra Matus, Yasna Levy. Muchas gracias por esperarnos, por esperar atentamente. Yo no la calificaría como entrevista, yo calificaría como un gran reportaje que hizo Alejandra Matus
con uno de los protagonistas de las mayores violaciones a los derechos humanos que se ha producido durante el estallido, a Mario Acuña. Pero ¿por qué nosotros queremos presentárselas a ustedes esta noche? Porque obviamente en Pauta Libre no nos olvidamos y tenemos muy presente que uno de los temas complejos, importantes y que merecen, deben ser resueltos en los próximos meses, antes de que se inicie el nuevo gobierno, es la verdad y la justicia sobre las violaciones a los derechos humanos. Por eso nosotros hemos decidido que no se pueden olvidar esos casos en los que muchas veces nosotros por pudor no reparamos. Alejandra fue a ver a Mario Acuña. Mario Acuña quedó en estado vegetal por una golpiza de carabineros en Buin. En estas protestas que son las que precisamente alimentaron el que llegáramos a una convención constitucional, el que llegáramos a estas primarias en que si uno mira los programas de gobierno de los 6 candidatos, se da cuenta que los derechos de agua, para que sean de todos nosotros, que la transformación profunda o el fin de las AFP o el fin de las ISAPRE, es decir, un sistema de salud realmente digno para todos los chilenos y previsión social al fin para todos los chilenos, así como una pensión universal, están en los 6 programas de gobierno, tanto del oficialismo como de la oposición. Y eso es obra de la gente que dejó sus ojos, parte de su vida, en una protesta que merece que nosotros le demos la tribuna que merece y que exijamos que se haga justicia. Les vamos a presentar ahora este reportaje de Alejandra Matus y del equipo de nosotros en terreno con Mario Acuña. Estamos en Buin, en la casa de Mario Acuña. Él es una de las víctimas de violencia excesiva y de torturas, según señala el juicio, por parte de carabineros con motivo de la revuelta de octubre de 2019. Estamos aquí para conocer su historia. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Me puedes responder preguntas en una... escribir? ¿Sí? ¿Me pueden pasar una...? ¿Quieres escribir, Mario? Mario, ¿qué te gustaría que haga la justicia con los carabineros que te hicieron esto? ¿Que paguen? Que paguen. Cuéntame cómo fue ese 23 de octubre. Estábamos ahí todos, no pasaba ni un auto, nada, sí era toque de queda y sí que nosotros estábamos ahí en la fogata,
Habían niños, habían gente más adulta también, nosotros, hombre, Mario. Y ahí Mario andaba con un tarrito de Milo, tocando, y un palito y un pitito. Pero nosotros nunca pensamos que lo iba a tocar la mala suerte de que vinieran los carabineros acá. A mí me tocó ir a exponer el caso de Mario a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Ya. Como yo soy la que trabaja la escritura con Mario, esos días antes de ir le estuvimos como preguntando cosas y ahí él nos explicó a través de los escritos, ¿cierto?, y de estas señas que él se escondió detrás de aquella banca. Y dice que cuando llega el Z, se baja alguien y dispara. Y a él le da mucho miedo y se tira al suelo. Y un carabinero viene directo hacia él y le grita, párate. Y después llega otro que le grita, tírate al suelo. O sea, y dice que no sabía qué hacer y en eso él siente nomás que lo rodean entre tres y lo empiezan a patear. Que lo patean y le preguntamos, ¿solo con los pies? Él dijo con puños, manos y palos. Y dice que después lo arrastran hacia la calle. Y en la calle viene alguien y lo golpea con un fierro en la cabeza. Yo corrí, ni siquiera pensé en mi hijo, que 6 años, en Mario, en mi hija, en nadie. Yo corrí. Y yo voy y le abro el portón y Mario me dice, tía, me pegaron 3 pacos. Hay unas cámaras del colegio que está al frente y de la vecina de acá hay unos audios donde se escucha claramente que le gritan a Mario, párate o tírate al suelo y Mario grita sin pegar. La cámara muestra cuando se para el ZI y baja el capitán Rosales y dispara sin haber asunto. O sea, no se escuchan piedras, no se escucha gente gritar, nada. Solo se escucha que alguien grita a los pacos, todo el mundo corre. Y ahí ya se forma el caos y son alrededor de 5 o 10 minutos que fueron del terror. O sea, hay vecinos que dicen que ellos solo corrieron, se escondieron, otros que se quedaron mirando ahí en la esquina, que son parte del proceso. Ellos evidencian claramente lo que a él le pasó y lo explican desde, bueno, no había luz, pero un carabinero y con la ropa que ellos utilizan preparada para contener esta tremenda manifestación que había aquí, claramente fueron ellos y ya no hay apelación. O sea, aquí ellos fueron, Mario era una persona sana, lo dejaron en este estado y alguien tiene que responder por eso. 2 años que llevamos esperando atención, justicia, reparación, algo que nos haga creer que este sistema no está tan perdido en el espacio. Pero no hemos tenido nada. Seguimos solos, seguimos luchando, seguimos unidos como personas normales y naturales y comunes que queremos que este país cambie. Finalmente, después de más de un año de proceso, la justicia dictó la prisión preventiva de los 3 carabineros imputados por torturas y la golpiza que recibió Mario Acuña y que lo dejó postrado con daño neurológico permanente. Estos 3 carabineros están en una etapa de investigación que debe culminar pronto. Es posible que se alargue ese proceso investigativo, pero en algún momento se tendrá que iniciar el juicio oral y ojalá que toda la ciudadanía pueda enterarse de por qué, por órdenes de quién y en qué circunstancias ocurrió este delito. ¿Cómo han sido estos 2 años? ¿Han tenido también hostigamiento? Sí. Una vez vinieron a alumbrarlo en la casa. ¿Y era la patrulla carabinera? Sí, era.
Sí. Bueno, la comunidad en sí acá comenta generalmente que pos lo que le pasó a Mario, Carabineros vivía por acá, pasaba, se quedaba horas, en pleno estallido social, plena pandemia. ¿Cómo no iban a tener otra labor dentro de su trabajo que realizar? Trataban de instaurar la versión de que Mario era una persona violenta, de que era una persona alcohólica, de que él seguramente estaba tirando piedras, que participaba en las manifestaciones de forma violenta, pero esta es una comunidad humilde. Si viene una persona de afuera y le habla a los vecinos de riña, los vecinos después cuando tienen más confianza contigo, te dicen, tía, ¿y qué es lo que es una riña? Porque para ellos es una pelea, es un combo. Entonces las palabras que utilizaron incluso estuvieron total, o sea, ahí se evidencia que trataron de esto, bajar el perfil de lo que habían hecho, de lo que había pasado. Esta fue una tortura y luego después siguieron, ¿cierto?, ejerciendo violencia sobre la familia, sobre la comunidad. ¿Cómo fue el proceso para poder identificar a los 3 carabineros que participaron? Entiendo que los representa el CODEPU, el Instituto de Derechos Humanos está participando también, pero no había mucho interés por al principio, avanzar en este caso. Claro, al principio, por lo que nosotros logramos saber también, porque ya era junio, esto había pasado en octubre, habían pasado muchos meses, de toda la gente que en un principio se manifestaba acá, el INDH, abogados, toda esa gente había desaparecido. Lo único que sabíamos es que se había presentado una querella y que eso estaba ahí, durmiendo. Por lo mismo decidimos a través de las redes sociales, que hemos aprendido en el tiempo de que son un poder más y que si nosotros lo utilizamos como corresponde, este poder nos puede ayudar a realizar los cambios que este país necesita para que casos como el de Mario y muchos otros avancen, tengan su rehabilitación, la salud que ellos necesitan. Cuando CODEPUS hizo parte de esto ya empezó a avanzar, se hicieron diligencia. Imagínate que a Mario cerca de diciembre del año pasado recién le vinieron a hacer peritaje del médico legal. O sea, ¿de qué estamos hablando? Un año después de la agresión. Un año después de la agresión. Más de un año. Claro, cuando vinieron Mario todavía estaba atrofiado, estaba recién recibiendo terapia. Él tiene profesionales de la salud que vienen 2 o 3 veces en la semana, ¿cierto? Dependiendo de estas restricciones que ponen por la pandemia. Y él ha avanzado todo lo que tú puedes ver hasta ahora. ¿Esas terapias son de modo voluntario? Voluntarias. La tía, tú la ves, ella, cómo levanta a Mario para darlo vuelta, para limpiarlo. Él no tiene una escara, está siempre muy limpio. Yo estoy cuidándolo las 24/7. Tengo que estar pendiente. Los primeros meses de cuando Mario me llegó aquí, yo no tenía nada de suma de esto que tengo aquí ahora, gracias a las personas, gracias a la Mariana que me llegó en el mal momento, en junio, que era tremendo para nosotros. Mario, porque era invierno. Era invierno. No tenía una cama especial. No, era del hospital, que del hospital me la había pasado, pero el Mario ahora tiene todo. Gracias a toda la gente, y eso yo le agradezco a toda la gente, a Chile, porque es Chile el que me está ayudando, no el gobierno, no el presidente. Y el presidente debería estar aquí ayudando a Mario y a todas las víctimas, a Fabiola, a Gustavo, a Cristian y a muchos más que han perdido su ojo y han muerto. Es una pena. Yo nunca pensé que iba a estar así con Mario. Es que es una indignación que tengo, es una rabia, porque la gente buena me tiene que ayudar, si el gobierno me tiene que ayudar. ¿Cómo ha sido? Yo entiendo que tú tienes 6 hijos. Estar con un hijo y pandemia ya es difícil, pero con 6 hijos y cuidando a Mario, me imagino que... Si no fuera por mi marido, en este momento mi marido no está trabajando. Tengo mi sobrino, que mi sobrino también me ayuda. Si no, estaría sola y
Y Mario a lo mejor, no sé, pues, estaría peor. ¿Cómo llegó Mariana a tu vida? Cuéntame. Mariana, sí, con el primer mal momento que nosotros estábamos viviendo con Mario, que de Cefam no venía, del hospital no venía, el Mario no tenía ni un control. El Mario me lo vinieron a dejar aquí, nada, ni siquiera me dijeron tiene que ir al control o ir a pedir un control, nada. Yo subí pidiendo ayuda, pidiendo insumo. Sí, yo me acuerdo haber visto ese Twitter que era... para la tráquea, para el Mario. Sí, que no tenía... La gasa, suero, sonda, que sonda es que el Mario depende de esas cosas. Sí, que ahí me llegó la Mariana. Cuéntame cómo fue, qué fue lo que viste ese día. Ese día que nosotros llegamos acá, Paola sola, destruida, la familia toda escondida, encerrada. Ellos ni siquiera salían a comprar el pan, o sea, una cosa terrible. Esperaban que le vinieran a dejar algo. Mario sin pañales, sin los insumos adecuados, sin guantes para poder hacer los procedimientos con traqueotomía y gastrotomía. No podía ser que a un ser humano le hubieran hecho este tremendo daño, dejarlo en estas condiciones a una persona que era total y absolutamente normal, que era querida en su comunidad, que era valorado. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que Mario era muy reconocido acá por lo buena persona que era. Él no se merecía lo que le hicieron. Fue una tortura. Fueron unos minutos, pero que le destruyeron la vida a él, a su familia y a la población, a la comunidad. ¿Por qué lo hace? Porque sé lo que es pasarlo mal. Porque sé lo que es no tener oportunidades. Porque sé lo que es el hambre, sé lo que es el frío, sé lo que es la pobreza. Yo soy profesora no hace muchos años. Yo entré a los 40 años a la universidad con la firme convicción de que si en este país le enseñamos a las nuevas generaciones un espíritu crítico para cambiar lo que hoy está mal, porque todos sabemos que las autoridades que tenemos son ciegas, sordas y mudas, no ven la realidad de las personas. El nepotismo se ha instalado de una forma impresionante, no hacen bien su trabajo. Uno sufre porque lo ha vivido, porque es cercana, porque empatiza con el dolor de los demás. Decide que si yo voy a enseñar desde la verdad. Desde que los niños desde pequeños sepan que si las cosas están mal, algo hay que hacer para cambiarlas. Y para eso tenemos que participar todos. Nadie se puede restar. Ya estamos cansados. Todos estamos cansados. Queremos cambios profundos y tenemos fe en la constituyente, en nuestra gente, y los vamos a vigilar y a respaldar para que este país cambie. Porque nosotros estamos cambiando y es necesario sacar a todos aquellos que se han dormido en sus privilegios. Ya no los queremos más ahí. Tuvieron su oportunidad para cambiar el país. El presidente tuvo la oportunidad de hacer un cambio tremendo y quedar en la historia. Pero por ambición no ven más allá de su nariz. Nosotros para ellos somos extraterrestres. Somos un poderoso enemigo, nosotros. A esta entrevista con Mario Acuña, la verdad, un relato muy emocionante de un Chile que emociona, porque hay aquí en esta historia brutalidad, violencia, y hay también solidaridad, empatía, la capacidad de comprender el dolor del otro y hacer algo, ir a dar ayuda en ese dolor. Hermoso trabajo de Alejandra Matus, la verdad, solo felicitarte, Alejandra, es muy emocionante, muy emocionante. Gracias y felicitaciones a todo el equipo. En realidad este es un trabajo en equipo, la realización, la producción que tuvo la sensibilidad para tomar contacto con la familia. Pero yo quiero destacar sobre todo estas mujeres extraordinarias, como hay tantas en Chile, pero que son mujeres que en el fondo sustituyen la labor del Estado de manera totalmente injusta. Por supuesto que no debería recaer en sus hombros, pero
Mariana, por ejemplo, la mujer que los está ayudando a ellos, es una educadora que estudió, ella dice, se hizo profesora a los 40 años y que hace labor social, hace batucadas, ayudas, bingos, cosas para ayudar a personas en necesidad. Y se enteró de este caso y fue a visitarlos y ya nunca más se pudo ir. O sea, ella está ahí permanentemente, como tiene más habilidades sociales de la palabra, etcétera, es la que los ha ayudado a que avancen en el juicio, a coordinar las ayudas para que lleguen a esta familia que de otro modo estaría abandonada. La tía de Mario no tenía ninguna preparación en medicina, tuvo que aprender a poner la sonda. Como no sabía al principio, se le infectó la sonda que tenía en la tráquea, y todo aprendiendo sobre la marcha y con una voluntad impresionante, impresionante. Es lo que, por eso decía que de alguna manera nos muestra dos caras, ¿no es cierto? Nos muestra cuánta violencia se puede ejercer sobre un ser humano y cuánto amor finalmente hay. Cuánta humanidad hay en el gesto de ir en apoyo, que es lo que hace esta educadora. Pero yo creo que hay algo especialmente importante. A mí no me gusta, a Mónica, ninguna acá nos gusta hablar del gremio ni de aquello que el periodismo hace bien, porque a veces no hacemos todo lo bien que quisiéramos y nos equivocamos muchísimo. Pero creo, Alejandra, que para una persona, para una familia en esa situación, sentir que se le escucha, que se le da un espacio para contar lo que están viviendo, para contar lo que han pasado, para contar lo difícil que es, pero también para darse un espacio para las esperanzas que tienen. Me parece que dar ese espacio es una de las tareas más nobles que puede hacerse desde el reporteo, y en ese sentido es mi reconocimiento para ti y para todo el equipo. Y también me parece muy emocionante cuando ella habla de la Convención Constitucional y qué responsabilidad siento de tratar con respeto esa instancia en la cual están puestas tantas esperanzas, incluso en situaciones tan límites como la que estábamos viendo, la esperanza en una institución que no solo escriba la Constitución, sino que nos repare, nos rearme, nos vuelva a entretejer como la sola red que tenemos que ser. Yasna, Mónica. Sí, ya que aludes a eso, los propios constituyentes entendieron y las propias constituyentes entendieron que no podían empezar a escribir una nueva constitución sin despejar ciertas cuestiones elementales que han herido el alma de nuestro país. Y esta es una, porque lo que ahí hubo no fue un accidente, fue un acto de sadismo criminal de una institución del Estado de Chile, que además sigue impune. Ese juicio está pendiente. No ha habido ni siquiera un acto, un gesto de hablar de reparación, de perdón, de un gesto de humanidad. No ha existido y bueno, creo que se reivindica esta comprensión política de la Convención de haber partido, no escribiendo la Constitución, sino que escribiendo una declaración respetuosa a los otros poderes del Estado para pedirle, claro, la libertad a presos de la revuelta, pero en general una reflexión respecto de estos hechos que, claro, como ha habido tanto que celebrar en el avance democratizador de Chile, hay veces que ese nivel de violencia y de brutalidad, quizás por un acto reflejo, lo empezamos como a dejar atrás, pero está ahí y va a seguir estando ahí mientras no haya no solo verdad, que es lo que ha ayudado a hacer Alejandra, sino que fundamentalmente justicia, reparación, porque si no, sí hay repetición y esto no se puede repetir. Bueno, ellas hablan de lo que esperan, ¿no? Yo creo que hay que convenir que nosotros también como periodistas debemos ayudar a que se entienda que la convención no es mágica. Y yo creo que ahí hay una gran responsabilidad, porque la convención tiene una tarea determinada, pero la justicia tiene que cumplir su rol. Y la justicia sigue su camino. Lo que no está bien es que la justicia no acelere los juicios, se obstaculice de distintas partes, ¿no es cierto? Y en ese sentido quiero celebrar que en estos últimos días
ha ocurrido un hecho inédito. La Fiscalía abrió un método que no se había abierto de manera inédita, como digo, de víctimas de violencia policial, de golpizas, en que hubo una condena en juicio abreviado para 2 carabineros de la comisaría de Pedro Aguirre Cerda que participan en 2 golpizas como esta que acabamos de ver con Mario Acuña. Y los condenan y tienen que entregar una reparación, indemnización. No quedan en el estado en que están, son 2 jóvenes estudiantes, no quedan como Mario, pero esos carabineros tienen que sacar plata, están condenados, están desligados, expulsados de su institución, pero además tienen que pagar una indemnización de sus bolsillos. Y yo creo que de una u otra manera en la justicia se está abriendo un camino que dice esta sociedad no permite, no acepta, porque eso es lo que tenemos que entregar, que no aceptamos que haya impunidad. Y desde ese punto de vista, yo creo que una de las cosas más importantes que quedan por dilucidar de aquí a noviembre es de qué manera esta sociedad, lo que nosotros debemos esperar, es que no se repita una golpiza brutal como esa, porque no está en los protocolos que Carabineros actúe con esa brutalidad. Pensemos que Axel Núñez fue asesinado a golpes en Maipú y que no hay nadie que esté castigado, encausado, condenado por un asesinato, porque él murió. Claro. Entonces, nosotros no tenemos solo víctimas con daños oculares del estallido. Entonces, yo quisiera decir que ¿por qué nosotros en Pauta Libre no queremos dejar en el olvido estos casos? Precisamente por eso. Porque sentimos que hay una responsabilidad en lo que tú acabas de decir, Jan, de que no haya repetición. Pero para que no haya repetición hay que ponerle un corte con sanción, con condena, con que la justicia funcione, pero también que se nos den garantías de que no van a volver a violarse los protocolos que permitan que se provoquen golpizas como esta, que se le dispare una bomba lacrimógena de pocos metros y no a las piernas o al suelo, que es lo que se debe hacer. O sea, que no se violen los protocolos para que no haya más chilenos heridos de manera brutal, a los que simplemente se queda una herida, como decían ellos, se le provocó un daño a toda la población. Aquí son los más vulnerables los que más han sido perjudicados. Sí, yo quiero recordar que, por ejemplo, cuando en dictadura habían protestas, hay protestas en que murieron hasta 100 manifestantes, y como eran manifestantes como Mario Acuña, normalmente no pertenecientes a partidos políticos, jóvenes pobladores, ni siquiera quedaron registrados como víctimas de violación a los derechos humanos, porque aparecían como muertos en desórdenes públicos, o golpeados o torturados. La democracia no se puede dar ese lujo, no se puede dar el lujo de repetir esta idea de que hay ciudadanos de segunda clase a los que tú les puedes hacer lo que quieras y no solo no hay justicia, sino que además lo que significa el costo emocional, económico para una familia, tratar a una persona postrada sin ninguna ayuda del Estado. Las personas que el programa que hizo el Ministerio de Salud para el daño ocular, como hemos hablado aquí, que es un chiste, que no funciona, y el Estado, que es responsable, porque esos carabineros no estaban de civil, no iban pasando por ahí y hicieron una golpiza en civil, fueron funcionarios del Estado enviados para allá, y el Estado es responsable de estos hechos y por lo tanto tiene que hacerse responsable no solo de hacer justicia, sino que de los daños económicos sociales, de la reparación. La reparación. Así y no hay ni siquiera un gesto mínimo de acercarse, qué necesitan,
nos contaban ellas en las grabaciones que los llamaban del CEFAN. Ellos llamaban al CEFAN y se reían ya. ¿Qué quiere Mario Acuña ahora? Y le cortaban el teléfono. Ya no los iban a ver porque, digamos, de alguna manera sentían que estaban abrumados con las peticiones de esta familia y ya no los atendieron más por un tiempo. Ahora, que después que el caso empezó a salir públicamente, como que esporádicamente aparecen, pero creo que es el maltrato sobre la agresión es todavía más doloroso. Es un agravio más. Este es un tema, el tema de la reparación, de la justicia en derechos humanos, que nos debe tener color político, en el que yo creo que debemos estar todos unidas, todos unidos, y en una jornada en la que hemos visto que se va a votar, que se va a avanzar en el periodo de un nuevo gobierno. Bueno, lo que yo creo que se espera de toda candidatura, de toda persona que aspira a liderar el país, se pasa también por hacerse cargo de este dolor, de esta herida y repararla de manera tal que podamos efectivamente seguir adelante. Llegó el momento de cerrar el Pauta Libre. Muchísimas gracias, una vez más, muchísimas gracias Alejandra Matus por el reportaje y por supuesto por la participación. Yasna Levin, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Mónica González. Señora Paula, ha sido un placer. Buenas noches Yasna, buenas noches Alejandra. Y a todos quienes nos han acompañado en este programa Pauta Libre. Volvemos el próximo fin de semana. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su sintonía.